La tecnología es más que entretenimiento. La tecnología también es comunicación, libertad de expresión, comunidad, difusión, participación. Es una herramienta que nos une. Ya es posible utilizar la tecnología para provocar un cambio a través de una respuesta inmediata, gracias a la participación de grupos de jóvenes a quienes les interesa mejorar su entorno social. Esta forma de participación digital se denomina crowdsourcing. Es un modelo de contribución donde los usuarios de Internet reúnen datos sobre una meta específica. El crowdsourcing móvil comprende actividades de investigación de mayor alcance gracias al uso de medios móviles. Esta tecnología facilita que las investigaciones sociourbanas sean sustentables. Las poblaciones involucradas suelen incluir voluntariado organizado por profesores en actividades de servicio social, miembros de grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales, quienes logran una interacción directa con la implementación de experiencias de investigación y acción. En este contexto nace Urbis. Urbis es una plataforma digital de colaboración abierta distribuida móvil, en inglés Mobile Crowdsourcing, y es esencialmente la herramienta tecnológica que utilizamos para documentar la información en campo. Entonces hay un equipo de trabajo especializado que se ha dedicado a integrar la plataforma tecnológica siempre en coordinación con los actores sociales, porque esta es la característica principal de Urbis. No solo tenemos la tecnología, sino también tenemos el conocimiento para integrar la tecnología de manera sencilla con la participación ciudadana, que es la clave de cualquier plataforma tecnológica, que las personas la usen. Gracias al ciudadano y gracias a los jóvenes vamos a poder darnos cuenta de cómo es su percepción. Es decir, si hay algún problema a nivel urbano, por ejemplo, si tenemos en alguna calle inundaciones o si hace falta pavimentación o si falta algún servicio hidráulico, eléctrico, entonces ellos van a poder documentar. Entonces los ciudadanos no nos vamos a quedar solamente con la información que el gobierno nos está dando, sino también vamos a tener la información que nosotros mismos nos estamos dando y vamos a percibir problemas más cercanos a nosotros, ¿no? Entonces la intención de Urbis es que pues los jóvenes que están utilizando este tipo de dispositivos tengan la facilidad de comunicar qué es lo que está sucediendo y en tiempo real, y también podamos entender qué problemas se están solucionando y cuáles no se están solucionando, ¿no? Ese tipo de proyectos justamente dan la posibilidad de al mismo tiempo generar recursos de investigación, datos o anotaciones para poder hacer investigación científica, pero en el proceso de generar estos datos también pueden abrir una puerta para la participación de la ciudadanía. Desde su lanzamiento, la plataforma Urbis ha servido para recabar información a través de los llamados retos urbanos. Estos retos se crean para cada grupo de participantes, quienes capturan y localizan imágenes, audios, videos, texto y encuestas que, más allá de un ejercicio de recolección, pueden apropiarse y analizar. Urbis también promueve el uso de manera creativa de estos datos y la información que de ellos se destila para fomentar la reflexión y generar propuestas de soluciones potenciales para el desarrollo sustentable. Urbis es uno de los proyectos que desarrolla el Youth Innovation Lab del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT. El laboratorio surge de un trabajo de colaboración previo. Es como la síntesis de una serie de proyectos que se realizaron en nuestro país durante varios años, a partir del 2013 aproximadamente, y son proyectos que realizamos con un equipo en México y un equipo en Suiza. Entonces, teniendo estos proyectos como base, surge la necesidad realmente de estructurar el equipo de trabajo, estructurar los proyectos y comenzar a trabajar en el marco de un laboratorio de innovación de los jóvenes y para los jóvenes. La tecnología de medios móviles facilita la participación colectiva para que los ciudadanos podamos formar parte de la solución a los problemas que enfrentamos en las ciudades que habitamos. Nos abre el camino hacia la expresión y la empatía. Nos ayuda a ver a través de la mirada del otro lo que no alcanzamos a apreciar con nuestros propios ojos. Además, lo hace con un fundamento científico.